Buenos días todos. Buenos días, buenos días. Vamos a orar juntos antes de todo. Señor Jesús, apacigua nuestro corazón y nuestras mentes para estar en tu palabra, para hablar sobre la finanza una semana más. Así que oramos. Jesús, hablo sobre Jesús. Jesús, eres increíble. Hablamos sobre Jesús. Así que oramos por nuestras familias, oramos por nuestra vida, oramos por todo lo que estamos trayendo aquí ahora. Lo dejamos aquí a los pies de tu trono para tener paz y gozo. Confiamos en ti en todo. Habla para con nosotros, con tu palabra, para que podamos estar conectados contigo, para que nuestros oídos estén abiertos y nuestros corazones estén suaves, porque sabemos que tú nos amas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Las personas de Judá, los judíos, ellos estuvieron 70 años en exilio debajo de los babilones. Los babilonios llegaron y destruyeron toda la ciudad de Jerusalén. Ellos rompieron las paredes, destruyeron el templo y por algunos 70 años los judíos esperaron. Esperaron para regresar a la ciudad. Cuando Dios regresaba a la ciudad, regresaba a ellos. Para regresar a la ciudad en fe de que fuera en una forma de fe, de gozo y prosperidad. Un nuevo Jerusalén. Y así regresaron. Sí, el templo fue construido otra vez por Ezra y Nehemías construyó las paredes y estuvieron en la ciudad 100 años después de regresar y nada había cambiado. Las personas estaban todavía corruptas. Había desesperación, había injusticia. Regresar a la ciudad después de 70 años de exilio y ninguno de estos le enseñó nada. Pero tenían fe de esperanza y gozo y aún sentados en desesperación y corrupción. Pero Dios envió un profeta, Milequías, que significa mensajero. Él fue el último profeta del Viejo Testamento, hablando para las personas sobre Dios, el mensaje de Dios, 450 antes de Cristo. Era un mensaje de fe, era un mensaje de amor que Dios, su Padre, estaba todavía siguiéndolo, no importando la corrupción, porque los amaban, porque los seguía. Este libro de Malaquías era el profeta que habló que sobre el día que Jesús llegaba, el Mesías llegaba, que Dios regresaba. Eso es lo que Malaquías habla sobre. Aún Juan el Bautista era un libro de fe y esperanza y una conversación entre Dios y sus personas, su pueblo. Y en esta conversación, donde había una discusión y que hubo unas respuestas de las personas, donde estaba confrontando y exponiendo sus pecados. Y le dijo a las personas en Malaquías, les dijo, has odiado a mi templo. Y ellos respondieron, ¿cómo? ¿Cómo hemos odiado este templo? Porque has traído diferentes ofrendas que no son buenas. Sabes los estándares de traer ofrendas, pero ahora mismo estás trayendo lo peor que tienes y estás odiando el templo. Y no solo eso, también no estás cuidando de nuestra relación. Y ellos preguntan, ¿cómo? ¿Cómo estamos descuidando nuestra relación? Porque te estás divorciando de tus esposas y casándote con otros tipos de mujeres que no son de nuestro pueblo y teniendo matrimonios con ellas. Y les dice a ellos, miren a sus palabras. En Malaquías 3:7. Dice, vuélvanse a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Y ellos se responden, pero ustedes preguntan,
en qué sentido tenemos que volvernos. Y Dios llama a su pueblo a regresar. Ese mensaje de la Escritura, que Dios los está siguiendo y que Dios los ama. Dios te ama a ti. Así que vamos a dar un paso atrás porque hemos estado en un espacio anteriormente, en este espacio, donde tú sabes que estás fuera del camino de tu camino en Jesús. Y cuando tú quieres regresar a ese camino y piensas, ¿cómo vuelvo al camino? Lo más seguro a veces respondemos, necesito orar más. Necesito servir más. Muchas cosas buenas. Necesito ir a la iglesia aún más. Necesito asegurarme que llegue ahí los domingos y cantar en adoración. Necesito estudiar mi Biblia, todas las cosas buenas, y reconoce todas estas cosas en que nosotros contestamos esta pregunta donde estamos lejos de Dios. ¿Cómo regreso a Jesús? Así que voy a orar bien, voy a servir bien, voy a estudiar mi Biblia bien, voy a adorar bien. Pero Dios dice algo bien sorprendente, como Él responde a ellos. Vamos a mirar cómo Dios responde a ellos. En Malaquías 3:8 de 700. Pues ustedes, ¿cómo vamos a regresar a ti? Empiezan a hablar sobre el dinero. Algo con mucho entusiasmo. Si quieres regresar a mí, la primera conversación que vamos a tener es sobre el dinero. Porque el dinero trae claridad. Cuando empiezas a hablar de las finanzas y empiezas a ser más claro en lo que tú valoras. Porque Dios sabe que esto es algo poderoso. Entender en cómo tú usas el dinero y cómo rondea lo que tú valoras en tu corazón. Porque a veces nosotros decimos algo así: déjame empezar con estar todo bien en mis oraciones, que esté atendiendo a la iglesia, que esté leyendo mi Biblia, y después tendré esta conversación. Estoy dándole de regreso a Dios. Después de eso, voy a tener una conversación con Dios sobre mis finanzas. Y en tu vida sabemos que no trabaja así en nuestras vidas, porque hace unas cuantas semanas atrás puse este dinerito, y en esta ilustración, ¿cuánto es que cuesta el Bitcoin ahora mismo? Y era este servicio, del segundo servicio, algo bien gracioso, que alguien aquí me dice, $118,314 alrededor. Sabían exactamente cuánto un Bitcoin costaba. Y yo tenía un amigo que invertía en el Bitcoin y constantemente sigue los subidas y la bajada. Ahora está bajando, ahora está subiendo, ahora está mejorando. Pero sabemos que así es que trabaja. Donde tú pones tu inversión, así cambia lo que tu corazón valora. Sabemos esos que están invirtiendo en los stocks, en las compañías que estás invirtiendo, se convierte como tu equipo más favorito y estás esperando que ellos ganen porque tienes algo invertido en eso. Así es que las cosas funcionan, y funciona así en la vida real y en la fe, porque sabemos que esto es algo poderoso, nuestras finanzas. Pero también es sobre una relación que Él quiere que regresemos a Él. Recuerden que Pastor Lee estaba en Mateo 6 la semana pasada y estaba enseñándonos sobre la finanza. Y esto es lo que dice este pasaje: porque donde está tu corazón es donde tus tesoros estarán. Esperen un momento. ¿Ustedes no lo vieron? Eso está mal. Este versículo en la pantalla está mal. Este no es el pasaje, pero cuando tú lo lees intuitivamente piensas que así funciona. Pero dice, no porque es que tu corazón está donde está el corazón, sino al revés. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Porque intuitivamente podemos ver que nuestro corazón, cuando esté seguro, va a estar confiando en nuestra fe. Así que tenemos que poner nuestro tesoro ahí. Y Dios sabe eso, que ese no es el caso.
Dios sabe que cuando Él está hablando a estas personas, cuando está hablando a los judíos, Él sabe que nuestras finanzas es una herramienta. No se supone que nosotros estemos alados por esos instrumentos o llevados por esos instrumentos porque nos llevan al valor que tenemos en el corazón. Podemos ser un maestro en nuestras finanzas para que nosotros tengamos lo que de verdad queremos. Es una relación que es fuerte y duradera en Dios. Vamos a leer este pasaje. Dice, vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor. Por eso ustedes preguntan, ¿en qué sentido tenemos que volver? Acabo robamos el ser humano a Dios. Ustedes me están robando y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? Es los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí quien están robando. Traigan íntegro el diezmo de la tesorería del templo, así que habrá alimentos en casa. Pruébenme esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las puertas del cielo, derramando sobre ustedes la bendición hasta que sobreabunde. Pero la naturaleza de Dios es que a Dios le preocupa, y es importante esta naturaleza. Él le importa cómo usamos nuestro dinero. La pregunta es, ¿por qué esto es tan importante para él? Él no necesita dinero. ¿Por qué él está tan pendiente de estas palabras que son tan fuertes? Porque yo no quiero robarle lo que es de Dios. Para así nosotros entender esto, y tenemos que pensar de esta escritura, esta imagen en la Biblia. Vamos a ver sobre la relación que tiene que ver con la ley, que están en medio de las leyes mosaicas. Era antes de las leyes. Eso es en Génesis. Antes que Moisés fuera a la montaña y tuviera los 10 mandamientos. Eso Adán y Eva, Abraham, Jacob, porque Abraham es el padre de la fe, porque él dice que deberíamos de vivir como él vive. Eso es antes de la ley mosaica. Esto es la forma que debes que vivir la ley y las leyes que tienes que seguir, cómo me tienes que seguir, tienes que vivir de esta manera o no vivir de esta manera. Cuando ustedes pequen, tienes que traer los sacrificios al templo para pagar por todas las cosas que hicieron mal, pero también hay leyes específicas, leyes que se supone que ellos sigan, que vivan esa forma en fe. Pero también hay después de la ley, donde estamos ahora. Estamos en la promesa de gracia. Porque cuando nosotros creemos en Jesús, lo que Jesús dijo, Él dice que Él cumplió la ley. Así que hay un tiempo en gracia en el que estamos, donde Jesús ya hizo la ley, llenó la ley y su espíritu está con nosotros en relación. Y este libro profético y este mensaje que está hecho es en el tiempo de la ley. Y tenemos que reconocer que está hablando específicamente de estas personas, que ellos tenían que seguir estas leyes. Y 10% era una de esas leyes, dar ese 10%. Todo lo que tenían, 10% era de Dios. Y Dios lo hizo bien específico. Estos 10% es mío. No te lo lleves, no lo tomes. Y se lo llevaban y no se lo regresaban a Dios. Y donde se supone que se lo dieran al templo, porque habían como si fueran tiendas donde había un pasillo bien grande, donde había diferentes habitaciones, algo que era del grano, uno del vino y uno del aceite. Y sabía que habían que traer ese 10%. Pero ¿por qué importa? Si miras aquí y ves lo que la ley está diciendo en Deuteronomio y otros profetas y levíticos, que dice algo bien interesante, donde hace ese punto de la razón 1. En Levítico 27:30, el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o frutos de los árboles, pertenece al Señor, pues le está
consagrado. La razón primera es porque a Dios le importa esto, porque el diezmo se supone que sea algo santo. Eso quiere decir santo que está separado para Dios. Y aún así, cuando Dios no necesita nuestro dinero, Dios tiene un plan para ese diezmo. Ese diezmo está separado para hacer su trabajo. Él tiene ese diezmo separado para sus intenciones, para dar de comer y bendecir a otros como los levitas y su reino. Y hay tantas personas que aún más saben sobre él. Y una de las razones por qué él habla de esto es porque es algo santo, porque tiene un plan, como él tiene un plan para el resto de nuestra vida. Y estas personas no le traían el diezmo. Y eso es una de las cosas que hay que pensar sobre esto. Y aún hay una cosa más importante, porque Dios le importa todo esto sobre el dinero. Y cuando lees que Él le estamos robando, ¿cómo tú recibes esas palabras? ¿Cuál es el corazón de cuando Dios está diciendo me estás robando? Se supone que se entiende en una forma técnica y legal, o se supone que se entiende de una forma emocional y de relación. Cuando empecé a leer esto, lo leí en una forma técnica y legalista. ¿Cómo yo hago esto? ¿Cómo técnicamente eso trabaja? Así que siento que estoy leyendo eso en una faceta como en un jurado, en una corte. Y si de momento el FBI entra porque tú le robaste al rey, hay miedo en eso, porque robarle a Dios, que es un rey, y aun cuando tú le robas a tu vecino, hay más repercusiones que tú robarle al rey, el rey de los cielos. No te vas a salir con la tuya. Así que hay más miedo y repercusiones en robarle al rey. Hay mucha verdad en esto, hay mucha verdad en entenderlo de esa forma, pero aún más entiendo y pienso que es muy importante. Hay que leerlo en una forma relacional, emocional. No, porque Dios está hablándonos como rey, como el rey de los cielos, pero no también como el Padre. Porque si tu padre te dice esto, lo recibes bien diferente. Como si un rey te lo hubiera dicho, me estás robando. ¿Me estás robando? ¿No sabes que yo te amo y te quiero bendecir y no te quiero hacer daño? Puedo sentir el dolor de Dios, porque la narrativa sobre esto es que Dios nos está amando y nos está siguiendo y te ama a ti y quiere tener una relación contigo porque es tu creador. Esto no es algo legalista o ninguna de estas cosas. Es sobre la relación, porque Él te ama. Él quiere bendecirte, pero estás diciendo me estás robando. Porque como nuestras finanzas y nuestro tesoro hacen el valor de nuestro corazón, donde nosotros gastamos y tenemos nuestras finanzas para invertir, está el valor de nuestro corazón. Y es como si Dios nos dice, sé cómo es. Tú valoras tu dinero más de lo que me valoras a mí. Esto es algo bien importante, porque Dios sabe que le importa esta finanza. Él sabe lo difícil que es para todos nosotros. No es fácil para ninguno de nosotros. Y Dios quiere darnos esa libertad y liberarnos de estar constantemente pensando en el dinero, porque ese es el sitio de Él. No es sobre la financia, sino la fe que tenemos en Jesús. Muchos de nosotros sabemos cómo se siente esto. Sabemos que donde nosotros invertimos el dinero revela. El valor de nuestro corazón trabaja de esa manera. Déjame chequear mi cuenta de crédito. Y objetivamente y técnicamente puedo hacer la matemática y puedo ver lo que mi corazón valora, basado en porcentaje y en números concretos. Sé que a Dios le importa más que todo esto. Sabes que cuando yo me casé, cuando estaba a punto de casarme y estaba cortejando a mi esposa,
cuando yo quería decirle que la amaba, como yo quería tener y pasar mi vida con ella y hablar de todas los sitios donde Dios nos iba a llevar. Soñar con ella en nuestro futuro, nuestra casa, nuestro hijo y la misión que íbamos a vivir. Hablamos como para siempre y era algo bien divertido, amor y vida. Pero sabes que lo más difícil y en donde se convirtió en una realidad, donde fue claro, cuando yo era joven y un misionero pobre, tenía que sacar el dinero de mi cuenta y comprar ese anillo. Y ahí es donde se convirtió en realidad. No era algo que tenía que hacer legalmente. Era basado en una relación. Yo sacando ese dinero de mi bolsillo para enseñarle a mi esposa lo mucho que la amaba. Era algo que tenía que hacer. Era algo que yo podía hacer. Tenía el privilegio de hacerlo. No era que lo tenía que hacer. Era que del gozo de la relación que nosotros teníamos, ese anillo revelaba lo que mi corazón valoraba. Y era ella. Es ella. Y aún más interesante sobre el anillo y comprarlo. Empieza en el principio de nuestra relación. Tú no compras ese anillo años después de haber estado casado y cuando tu corazón enseña que se están amando, sino lo compran ese anillo en el principio de su relación, porque invertir en eso revela tu corazón, porque invertir tiene que ver con ese momento cuando empezamos en el matrimonio, en la forma en que nuestras finanzas moldean lo que nosotros valoramos. Muchos de nosotros hemos estado en esta situación donde tú o tus familiares les dejaron un dinero y de momento el primo que tú pensabas que te amaba y te valoraba va a buscar a un abogado porque ellos quieren ese dinero. Yo siento a Dios en hacerlo de esa manera. Ahora puedo ver cómo tú me amas y cómo valoras a mí como Dios, pero eres un Dios bueno. Él quiere esa relación y la sigue y te dice, haz esto bien, trae tu diezmo, da tu contribución, dámela a mí y lo haremos correctamente. Te bendeciré. Y es plural, no es singular. Nos va a bendecir. Nos quiere bendecir a ti y a mí. Quiere enseñarnos nuestro amor en forma de bendiciones. Pero tiene que ser en una relación con Él en fe. Así que nos estamos preguntando esta pregunta. Si Dios le importaba antes y nuestras finanzas son importantes, la pregunta es si estamos parados en el Nuevo Testamento de gracia, donde Jesús hizo todas las leyes, cubrió todas las leyes, estas palabras que habló entre Malaquías en las personas de Jerusalén, a los judíos, en la ley mosaica de Moisés, tenemos que dar el diezmo. La respuesta es sí y no. Vamos a pensar en esto. ¿Dios cambió? Algo ha cambiado. Algo increíble es cuando nosotros miramos atrás un versículo anterior. Un versículo anterior nos dice sobre la finanza. El 3, Malaquías 3:6. Que dice, yo el Señor no cambio. Eso puede ser suficiente para mí. Eso está en Malaquías. Nosotros sabemos que durante la ley se supone que tienen el diezmo, pero esto se originó por la ley. Esto es una pregunta importante, es una pregunta en poder, porque es algo que podemos dejar de ver o seguir, pero esto es algo antes de la ley. El diezmo
No era antes de Moisés, sino empezó desde Abraham, el padre de nuestra fe. Así que Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot. Él era una persona cómica en muchas formas. Tenía fe, pero tomó muchas cosas, y cometió muchas infracciones. Y se puso en una situación bien difícil, cuando él estuvo entre el fuego que estaba cruzando. Abraham tuvo que venir y salvarlo. Abraham, sus hombres vinieron y tuvieron victoria entre dos reyes. Dios tuvo la gloria, Abraham ganó y salvó a su sobrino Lot. Y en una forma bien interesante, alguien llega a la escena. ¿Quién era? Melquisedec. ¿Recuerdan él? Es una sola historia. Mientras está interactuando con Abraham, cuando está hablando de diferentes formas en la escritura. Y hay algo detrás de él. Melquisedec se conocía como el rey de Salem, Jerusalén, un rey de justicia. Se conocía como el sacerdote de Eliam, agraciado de Dios. Alguien pensaba que era Jesús reencarnado. Y algunos decían que esto era cristofonía. Esto era una imagen del Mesías que iba a venir. Y el punto es que Abraham, que estaba viviendo antes de la ley, no estaba envuelto en la ley, pero aún tenía que dar su diezmo. Es algo interesante. Se supone que miremos a Abraham y dar el diezmo no lo dio porque tenía que hacerlo, sino porque daba gracias en esa forma. Daba gracias por cómo Dios lo bendecía y le dio el 10% a Melquisedec antes de la ley, antes que la ley existiera. Y esto es en la forma que se supone que viviera. Pero si miramos ahora, donde estamos nosotros sentados, Jesús cubrió la ley. Se supone que todos demos el 10%, el diezmo. Aún en el Nuevo Testamento, debajo de la gracia, y tenemos que ver cómo Jesús habla de esto, porque lo que Jesús dice, Jesús aprueba esto. Es algo increíble. Yo no vi este pasaje y él me apuntó a este pasaje. Y dije, eso es un pasaje poderoso y una explicación. Y está en el libro de Mateo 23. Y Jesús dice, sistemáticamente están hablando de la ley y los fariseos. Cuando ellos añadían todas estas leyes y tenían que vivir en ciertas formas y eran legalistas y tenían que ver con toda esta cosa que no era correcto, hasta que tuvo que ver con el diezmo. Y cuando tiene que ver con el diezmo, y así es como habló Mateo 23. Hay ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la manta, el anís y el comino, pero han descubierto los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, misericordia y fiel. Debían haber practicado esto sin descubrir aquello. Cuando venía la ley de Moisés, cuando vino sobre Jesús cubrir la ley, él va aún más arriba porque va al corazón de todo esto. Dice, sí, tú tienes que dar el diezmo, pero no es algo legalista como una forma de hacerlo, sino tiene que ser de justicia, misericordia y fidelidad. Y esto lo puedes ver. Has escuchado, no mates. Pero Jesús dijo, ni siquiera odies en tu corazón. Y fue aún más arriba. Ahora escuchaste, no seas adúlteros. Él dice, ni siquiera mires a una mujer con lujuria, porque eso es adulterio. No hay ninguna razón para no creer. Y él prueba aquí que Jesús afirma sobre los diezmos. Pero no te dice una parte, quiere todo tu corazón. No solo quiero nada más el diezmo, el 10%. Yo quiero todo lo que tú tienes es mío. Porque tú
tiene dominio sobre esto, pero todas estas diferentes personas en el Viejo Testamento, en los Nuevos Testamentos, piensen a ese hombre que era joven y rico, porque él seguía todas las leyes de Moisés y hasta daba el diezmo. Y él le pregunta, aún más, ¿cuánto tengo que hacer? Y Jesús le dice, vende todo y dáselo a los pobres y sígueme. Y tú dices, dar el diezmo es suficiente. Y él dice, no, yo lo quiero todo. Él subió aún más. Él fue detrás del corazón. Si tienes 2 túnicas y alguien te pregunta, dale una, 50%, no 10%. Y sobre Zaquías, en el palo, cuando vino donde él, en ese árbol, y dice, yo te voy a dar 50% de regreso. Y dice, no, eso es mucho. 10% es suficiente. Dice, sí, dale 50%. Aún más. Y me encanta pensar sobre esto de diezmo. Y aún así la viuda, que he escuchado mucho de ella. Amo como el diezmo anivela todo esto. Porque no importa si eres rico o pobre, todos estamos pagando por el mismo dinero, por un galón de leche. Pero el diezmo, en Jesús mira a la viuda y le dice, lo que ella dio es aún más que los ricos han dado, porque ella lo dio todo. Y no, eso es mucho. Llévate otro de regreso, porque estaba pensando que era mucho, pero aún Dios, Jesús va aún más alto, más allá. Y mira a esto, como Él lo hace en nuestra vida. Hemos escuchado sobre el testimonio de personas, amigos de esta iglesia, donde han confiado en Dios con el diezmo y han dado su testimonio. Y muchos de ustedes han visto cómo Dios los bendice y es un misterio y no sabemos cómo va a pasar o cómo se va a ver, o tal vez es algo eternal. Tal vez aquí, tal vez sobre el dinero, o es un misterio, porque Él dice que te va a bendecir, porque estamos envueltos en alguien allá, no sé quién, donde enviaron un testimonio anónimo, y es lo que tiene que ver con el sermón. Dice, gracias por quien envió esto. Así que te estoy sorprendiendo que estoy leyendo esto y es hermoso. Y Dios está hablando y es una conversación y está hablando del corazón de lo que es dar el diezmo. Y quiero leer esto. Este es el último testamento. Testimonio. En mi juventud era un hombre bien orgulloso. Tuve una buena educación y me abrió la puerta a una oportunidad y un matrimonio muy bueno. Sentía que lo había sido todo como un buen hombre, pero aún así era codicioso y tal vez me iba a llevar a la cárcel. Mi matrimonio se rompió y mi familia se fue y me sentí sola y depresivo. Y en este punto empecé a creer en Jesucristo. Empecé a ir a la iglesia y a los estudios bíblicos y mi vida cambió de una forma mucho mejor e increíble. Y estaba dando lo que tenía que dar financieramente todos los meses, pero como un hombre que pensaba que era suficientemente bueno, pero tenía que ir más allá. Después de unos cuantos meses, sentí un acoso espiritual donde acosaba mi pecado y la vida, desesperación sola. Y en 2 de Pedro, leí, era mejor que ellos vieran mi santidad y regresar atrás en ese mandamiento donde dice que el perro volverá a su vómito y a arrastrarse en el lodo. Estoy parafraseando. Solo seguir a Jesús va a traer salvación. No quería regresar a mi vida de vómito. Pensaba si de verdad había tenido esta relación de seguir a Cristo. No tanto
tanto cómo seguirlo, pero entenderlo dentro de mí y saber si de verdad estoy cometido a seguir esta relación y tener estos sentimientos sobre Jesús. Y de momento me cayó como un océano fuerte en mí. Yo puedo demostrar cómo lo amo en la forma que doy. No estoy jugando nada más, estoy dando todo. Y dar todo mi diezmo, porque el que da 10 en algo en lo que no creen, con todo y eso confiaron. Aún así, también de mi fe y puse esto como mi trabajo, como lo dice en Santiago. No solo tengo que dar el 10%, no porque Dios lo demanda, ni porque lo tengo que ser salvado, sino que quiero ver que yo estoy seguro en Él y que Él me va a ayudar en mis tribulaciones. La crisis espiritual se acabó y aún así fui más bendecido financieramente. Yo dándole a Dios no estaba limitado al 10% a mi iglesia, sino también dar a los que necesitaban, porque Jesús también habla sobre las ovejas. Lo que tú haces para mis ovejas lo estás haciendo por mí. Así que gracias, Jesús, por lo que has hecho por mí, porque me has bendecido y vivo una vida bendecida por ti. Amén. Es increíble. Y lo que queremos ver aquí, tenemos que ver una oportunidad de tener una conversación con tu padre. Pueden sacar esto de tus asientos, esta tarjetita. Lo que vamos a hacer es lo que vamos a pedirle en una forma anónima. Vamos a pedirle que le pidas a tu padre qué es lo que harías ahora mismo con tus finanzas. Esto es entre tú y Dios. No sobre nosotros, no sobre yo. Puedes hablar con tu esposa después. Tal vez estés sorprendido. Vamos a leer las palabras de Paul. Y él pensaba que el primer día de la semana cuando tú dabas tu diezmo, porque él está hablando aquí de la financia, el experto sobre la ley. Y él dice, este es el punto. Recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará. El que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama a los que dan con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengo todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Esto no es algo que buscamos en específico. Tal vez algunos de ustedes que están sentados aquí, que Dios les está moviendo su corazón, que ustedes confíen en el 10% a Él. Tal vez muchos de ustedes no están ahí todavía. Y está bien, porque lo que Dios quiere es tu corazón más que nada. Tal vez es que empiecen a dar el diezmo. Tal vez es que empieces a dar ese regalo. Tal vez es que sea 1% más. Tal vez algunos de ustedes, pienso, deberían de escribir. Tengo una convicción, un pensamiento de que aquí es donde tengo que estar, y eso es increíble, escuchar esto de Dios. Y esto no es una forma que tiene que ver algo de salvación, en la forma en que tú tienes que dar financieramente es como tú estás salvo. No. Lo único que tienes que hacer para ser salvo es poner tu fe en Dios, en Jesús, y creer en Dios, y Él es más importante tu corazón que tu finanza. Y si quieres ser parte de la iglesia es gratis. Esto no tiene que ser algo que tienes que para ser parte del club. Y también todos tus pastores también dan el diezmo, para estar claro. Todos damos el diezmo. Esto es algo sobre nuestro corazón, como el bautismo. Esto es una expresión de lo que está en nuestros corazones. Ver el llamado de Dios en ti es algo íntimo, personal y que habla muy fuerte.
Jesús, oro para que tú hables a cada uno de nosotros. Gracias, Jesús, porque tú eres un buen Dios. Vamos a pasar esto. A veces no hacemos esto lo suficientemente y no sabemos cómo dar financieramente. Esto no es para dar dinero. No, por favor, no pongan dinero en estas cubetas. Queremos que eso sea anónimo. Que escribas las palabras de Dios y que hagas esto como una forma de adoración. Así que pasen esas cubetas para que pongan sus papelitos ahí adentro. Sé lo que Dios me está diciendo a mí mientras lo sigo escuchando. Hay que tener una relación con nuestro Creador y Él nos habla. Él habla en su escritura, en la Biblia, y tenemos la oportunidad de estar en conversación con Él y las personas en Jerusalén, donde tenían una situación similar como la que nosotros tenemos en el Viejo Testamento y estaban esperando por ese Mesías de la promesa. Como nosotros estamos esperando en ese Mesías de promesa, porque Él va a regresar en algún momento. Y las finanzas de este mundo significarán nada. Vamos a estar envolvidos en un propósito eternal con nuestro Padre y nuestro Señor y Salvador. Y entre nosotros estamos dando la última canción de adoración. A Dios no le importan tanto tus finanzas. Lo que le importa es la fe y tu relación que tienes en Él. A Dios no le importa tanto tu cartera. Le importa más tu corazón. Amén.